convocatoria que seguramente ustedes ya. eh, de hecho, Nata ya empezó a grabar. Esperemos todos estén de acuerdo que se grabe y que no tengan ninguna dificultad. Básicamente vamos a contarles sobre la información que tiene la convocatoria, poder conversar con ustedes algunas preguntas, dudas, algunas preguntas que tengan de algún proyecto que quieran presentar. Estamos a 8 días de la convocatoria. Es una convocatoria muy sencilla. Luego hay oportunidades de aún de presentarse y esa es la conversación de hoy. Si todos están de acuerdo, pues seguiremos con la grabación. Creo que sí. El silencio otorga. Perfecto, gracias, Diego. Bien, la propuesta para hoy, Nata, ¿tú tienes algo para decir antes de comenzar? No, no, está bien. Gracias. Bueno, normalmente los entrewikis son espacios de la comunidad donde conversamos de proyectos y actividades que la comunidad tiene y que este es un espacio para movilizarlo. Generalmente lo hacemos virtual para garantizar que personas de diferentes partes del país puedan conectarse. Mm, y ese es como el espacio habitual de entrewikis. Em, en este Entre Wikis, a raíz de la convocatoria que lanzamos este año de microfinanciamientos, los microfinanciamientos, voy a hacerles un breve contexto de este espacio. Los microfinanciamientos son una estrategia de la fundación para promover proyectos de la comunidad. Cuando hablo de comunidad, son personas que trabajan en las plataformas y desarrollan proyectos en las plataformas para contribuir al conocimiento libre, abierto y distribuido. Entonces, el objetivo de los microfinanciamientos es incubar procesos que ustedes desarrollen y permitir que se fortalezcan ejercicios que nos permitan encontrar nuevos proyectos, nuevas posibilidades, nuevas ideas que potencialmente puedan desarrollarse y fortalecer todo este proceso comunitario de Wikimedia. Esa es como la intención. Esta convocatoria va a tener dos ciclos. Un primer ciclo que es en el que nos encontramos, que cierra el 2 de marzo, y otro ciclo en el segundo semestre. En cada ciclo se van a financiar hasta tres proyectos de 30 millones de pesos en total. El monto de financiaciones y el máximo monto por proyecto son 10 millones de pesos y el mínimo monto son 2.500.000. ¿Eso qué significa? Que vamos a destinar por ciclo hasta 30 millones, que puede significar o tres proyectos de 10 millones o más proyectos si hay varios que sean 2.500.000. Es decir, que el proyecto solo solicite ese monto. Bien, para facilitar el ejercicio, les voy a proyectar la página y voy a ir a conversando sobre la convocatoria y voy a abrir el formulario para abordar cada uno de los ítems del formulario de presentación de proyectos. Una vez que termine de hacer esta presentación, abrimos conversación, preguntas, dudas, comentarios que ustedes tengan y vamos definiendo resolviendo esas dudas. Esa es básicamente la estrategia. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí ya deben de estar viendo mi pantalla y deben de estar viendo, si yo no estoy equivocado, deben estar viendo la página de la convocatoria, ¿cierto? Sí, sí se ve. Perfecto. Esta convocatoria está alineada a cuatro.
temáticas que definió la estrategia de Wikimedia Colombia 2025-2027, es decir, la estrategia que diseñamos para estos 3 años, y tiene una temática asociada a educación y pensamiento crítico. Nosotros nos movemos en un escenario de educación informal. Esto como un movimiento desescolarizado y demás, pues hace unas apuestas que se desarrollen procesos educativos informales, pero no únicamente, es decir, hay proyectos de la comunidad que soportan procesos pedagógicos en educación formal. Esa es una claridad importante, pero nos interesa sobre todo que tengan una dimensión crítica en términos de discutir, proponer y generar discusiones que aborden lo educativo. Hay otra temática que es de memoria y multiculturalidad y patrimonio, que pues hay una apuesta de que aparezcan temas de derechos humanos, de memoria histórica, temas asociados a multilingüismo wiki. Como ustedes saben, eh, nosotros tenemos una Wikipedia en Wayunaiki, es la única Wikipedia en lenguas originarias que tenemos en Colombia, y nos gustaría que eventualmente pudiesen aparecer otros procesos de lenguas originarias. Eh, Aquí hay un elemento clave, y es una apuesta de comunes digitales. Esta idea de comunes digitales que está inscrita en esta idea de memoria, multiculturalidad y patrimonio, reconoce que lo digital es un derecho. Por eso hablamos de comunes digitales. Pensamiento, sostenibilidad y resiliencia ambiental. Justo pues aborda todos los temas asociados a ciencia abierta, asociados a articularnos con comunidades científicas, articularnos con procesos de conocimiento abierto que permitan conocimientos situados y localizados en el territorio, pensando desde lo ambiental. Eh, esa es la apuesta. Y un último eje que es de tecnología e infraestructura de lo abierto, que busca que desarrolladores, eh, personas que trabajan en el campo científico y tecnológico puedan desarrollar herramientas, estrategias, eh, aplicaciones que fortalezcan las plataformas Wikimedia y el acceso a las plataformas Wikimedia. Esos son como los cuatro campos importantes de la convocatoria. Estos son los dos ciclos que les mencionaba. El primer ciclo pues se va a cerrar el 2 de marzo. No va a haber extensión, es decir, vamos a cerrar a las 11:59 de la noche y no va a haber extensión. La plataforma está programada para que a las 11:59 se cierre. Eh, la sugerencia es no esperar hasta último minuto, porque siempre nos pasa algo y no se va a extender. Esa es una claridad que ustedes pueden tener. Em, Ahora vamos a hablar más adelante de hasta cuánto tiempo tengo para la implementación. Ahí aparecen los datos de hasta el 31 de julio, pero yo me voy a devolver sobre ese tema más adelante. Y el segundo ciclo, que se cierra el 10 de julio. Se abre el 2 de junio y se cierra el 10 de julio, y la implementación sucede hasta el 30 de noviembre. Aquí hay un tema importante, y es la evaluación. Este periodo de evaluación es el periodo en el que nosotros nos tomamos el tiempo para revisar las propuestas, para hacer una evaluación de las propuestas que ustedes presenten, y las comunicamos oficialmente tanto a ustedes como en este link que aún no está habilitado, que llevaría las propuestas. Las propuestas que ustedes presenten van a ser públicas,
Las personas ganadoras van a ser públicas, es decir, todo va a estar en términos de visible para toda la comunidad. Em, Acá pues están colocados los criterios de evaluación, la coherencia, la originalidad, la calidad y viabilidad y el impacto y relevancia. Y este es el comité evaluador. Yo, que soy el último, básicamente soy el secretario del comité evaluador, pero las tres primeras personas son personas que hacen parte de la comunidad y que tienen una trayectoria y un recorrido importante en la comunidad. Su trabajo es voluntario, como mucho del trabajo que hace la comunidad, y ellos son los responsables de dirimir estas tres personas, quienes serían los ganadores. Esa es como la descripción general del proceso, pero miremos con más detalle eh, cómo funciona el proceso. Eh, ¿A quién está dirigido este fondo? Pueden presentarse personas individuales. eh, es importante que también pueden presentarse organizaciones de la sociedad civil, pueden presentarse instituciones culturales y educativas. ¿Quienes no pueden postularse? Pues personas que hayan faltado a la política de espacios amigables de Wikimedia. Ustedes vieron que cuando citamos a este encuentro, pues aparecía un link de los espacios amigables, que es la política que rigen eh, estos espacios. Las personas que tengan un financiamiento de Wikimedia Foundation, es decir, de la fundación central de la cual nosotros somos capítulos, miembros del staff o del consejo directivo de Wikimedia Colombia, es decir, nosotros no podríamos presentarnos a esta convocatoria, y personas que hayan recibido una financiación de hacer wiki, es decir, si yo gano el primer ciclo, no me puedo volver a presentar al segundo ciclo. Como les contaba, el máximo son 10 millones de pesos, el mínimo son 2.500.000, ahora más adelante va a aparecer. Aquí aparecen por primera vez un formato de presupuesto que es muy sencillo. Ahora más adelante lo vemos para que no me desvíe. Existe la posibilidad en algunos proyectos que nosotros hagamos acompañamiento, digamos, hagamos un ejercicio de asesorar algunos desafíos que ustedes se propongan o ayudar a resolver esos desafíos, es decir, si no lo sabemos nosotros, ubicar a alguien de la comunidad que pueda apoyarlos. Eso no es necesariamente obligatorio, solo en términos de las demandas que ustedes tengan del proyecto y el certificado de participación. Es posible presentar proyectos para un solo mes. La dinámica normal de la comunidad es desarrollar editatonas. Algunos de ustedes conocerán esta lógica, que es básicamente reunir un colectivo de personas para contribuir en una temática específica. Ese tipo de acciones, pues seguramente se pueden resolver fácilmente en un mes, pero si yo hago apuestas de proceso, de recolección de información, de subir esa información a las plataformas, pues eso me implica un desafío mucho mayor, seguramente de más tiempo. Es muy importante que las personas beneficiadas residan en Colombia, que deben tener 18 años o más y contar idealmente con una experiencia previa de las plataformas. Estos proyectos buscan fortalecer los contenidos y las interacciones con las plataformas Wikimedia. Esos proyectos pues van a ser privilegiados porque ese es el objetivo central de esta convocatoria. Es importante que tengan cuenta bancaria, que claramente funcione en Colombia. Y pues es como parte de tener una experiencia en las plataformas, es importante contar con un usuario de Wikimedia.
Eso es clave porque cada proyecto pues va a tener un tracking de contribuciones y demás, y es fundamental tener un, un usuario de Wikimedia. Bueno, les mencionaba que el mínimo son 2.500.000, el máximo 10 millones de pesos. Es muy importante que tengan presente que todas las obras derivadas del proyecto o todas las actividades derivadas del proyecto se publican con licencia Creative Commons compatibles con los proyectos Wikimedia. Eso es importante, y es importante que ustedes vayan al link porque se van a dar cuenta que las plataformas Wikimedia privilegian el conocimiento libre, público y abierto. Si ustedes tienen una pretensión de derechos de autor, si ustedes tienen una pretensión de propiedad intelectual, pues este no es el espacio de acción. Estos proyectos privilegian el conocimiento abierto y libre, y es importante que revisen esas licencias porque son las licencias compatibles de los proyectos del movimiento. Se pueden usar plataformas análogas y se pueden generar diálogos con plataformas análogas. ¿A qué plataformas me estoy refiriendo? Por ejemplo, OpenStreetMaps y Naturalis son plataformas análogas que son compatibles con los proyectos, que es imposible hacer interconexión con esas plataformas. Entonces, pues esos proyectos hermanos pueden desarrollarse proyectos que tengan de alguna manera espejo en eNaturalis y en Wikidata, o en Wikiespecies y eNaturalis, o en Wikimedia Commons y OpenStreetMaps y viceversa. Ese tipo de acciones pueden desarrollarse. Bien, esa es como la descripción detallada. Yo voy a abrir el link del formulario y voy a revisar con ustedes el formulario que les estamos solicitando. Ahí están viendo el formulario. No sé si están viendo el formulario. Sí, no, no Sí, sé. se ve. Vale, este formulario es recomendaciones importantes. Este formulario no guarda. Es decir, que cuando decidan llenar el formulario, es fundamental que ustedes ya hayan revisado el formulario y que tengan todas las respuestas listas para subir al formulario, porque no guarda. Ese es un elemento importante. Está programado para que cierre el 2 de marzo a las 23:59 horas de Colombia. Va a cerrar porque está programado. Entonces si llegan a las 12, a las 24 horas, ya no van a poder hacerlo. Se solicita a la persona o personas responsables del proyecto, el correo electrónico, el nombre de usuario en Wikimedia. Si no tienen el usuario, pueden ver este tutorial. Es muy sencillo generar un usuario de Wikimedia. Ahí lo podrían revisar y hacer. El nombre del proyecto, la ciudad y el departamento de Colombia en donde se desarrolla. Yo voy a tener que llenar acá para que me deje pasar a, a la... Voy a llenarlo con cualquier cosa para que me deje pasar. Y aquí se pide una descripción del proyecto. Es clave que tengan en cuenta estos elementos que aparecen ahí, aquí. Incluir una descripción detallada del proyecto, su relevancia en relación con la temática, los objetivos, las metas a alcanzar, la metodología, los recursos utilizados y los resultados esperados, y la forma en que se promoverá el conocimiento libre y los proyectos Wikimedia. Son 1.000 palabras. Es decir, son 2 hojas de descripción del proyecto. Eh, Esto está programado para que solo reciba 1 mega, es decir, que si ese texto lo van a poner imágenes, no van a poder cargarlo. Está muy restringido el tamaño de acuerdo a esa cantidad de palabras.
a quién está destinada esta propuesta, si hay más de un público destinatario, pues indicar cuál es ese grupo prioritario. Los resultados en términos de las plataformas, es importante que mencionen la cantidad de contribuciones que van a hacer a Commons, la cantidad de contribuciones que van a hacer en Wikidata, de plataforma o de otras plataformas Wikimedia, de Wikipedia. Si tienen dudas de cuál es un número razonable, pues lo podemos discutir. Seguramente cuando revisemos el proyecto, pues vamos a darnos cuenta de la viabilidad o no de hacerlo. No sé, algún proyecto que nos va a decir voy a hacer 100 artículos en Wikipedia. Eso es una dimensión muy grande, muy difícil de cumplir. Aquellas personas que tienen experiencia en Wikipedia sabrán que eso es un desafío muy complejo. Entonces, ahí es muy importante que si tienen dudas, si tienen preguntas frente a eso, nos escriban o le escriban a la comunidad, y fácilmente cualquiera le podría ayudar a delimitar esas contribuciones, pero es muy importante que estén. Em, Esto es clave, que identifiquen qué beneficios trae a la comunidad y sobre todo a la sociedad colombiana en términos de nos interesa que el conocimiento que se coloque o se agregue en las plataformas pues ayude a la comunidad, pero también al contexto en el que estamos. Acá aparece la duración, aquí la plantilla del cronograma. Esta es la plantilla del cronograma que está cuando ustedes hacen clic aquí, va a aparecer este archivo en Excel que van a tener que descargarlo para editarlo, porque bueno, yo tengo la versión editable porque construí el archivo, pero ustedes van a tener una versión que que van a tener que descargar y poder editar. Entonces, el cronograma es muy sencillo porque es un listado de actividades con inicio y fin y unas observaciones. Y el presupuesto pues tiene unos ítems muy generales y unos límites acá para que los tengan en cuenta y algunas sugerencias que les dejamos aquí importantes. Una claridad importante. Ustedes pueden decir, oiga, yo necesito un computador para desarrollar este proyecto. ¿Puedo comprar el computador? Puede comprar el computador, solo que ese computador hace parte de la comunidad. Cuando termine el proyecto, tendrían que devolverlo para que otra persona de la comunidad pueda usar ese computador. Ese computador, mejor dicho, si hacen el proyecto para quedarse con el computador en 4 meses, no es posible. Si compran un dispositivo de este tipo, una cámara o un computador, esos computadores harían parte de la comunidad. Lo señalo para que lo tengan presente porque es la lógica en la que funciona la comunidad. Em, Acá las temáticas, y acá el presupuesto, que fue lo que mencioné, y solo si quieren adicionar algo. Más del proyecto o algo que eventualmente quedó faltando del proyecto, lo pueden agregar. Ese es básicamente el formulario, es un formulario muy sencillo, no evitamos la burocratización de estos procesos porque la intención es que los recursos en efecto puedan servir para desarrollar proyectos de la comunidad y que no sea un proceso burocrático tan complejo, para poderlo desarrollar. Bien, eso es básicamente la estructura de Hacer Wiki 2026. Quisiera escucharles, y a partir de las preguntas que ustedes hagan, pues poder seguir conversando. No sé si hay preguntas, no sé si que quedaron algunas dudas o algunas cosas que ustedes quisieran comentar. Adelante, conversemos. Arle encendió la cámara con intencionalidad de preguntar.
Adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Carolina. Y Jace. Eh, Ah, ok. ¿Cómo están? Sí, yo tengo Bueno. un par de preguntas. Me gustaría que tal vez nos contaras, Manuel, sobre algún ejemplo o algunos ejemplos de proyectos que han realizado y pues digamos que nosotros tenemos experiencia en proyectos, pero queremos ver de qué manera como que esos objetivos, ese cronograma de actividades ha sido realista y ha sido ejecutable, ¿no? O sea, que se ha cumplido, pues porque ese es el mayor desafío como en la experiencia que hemos tenido realizando proyectos, como que a veces uno se la sueña muy lejano y se pone metas así muy grandes, pero queremos hacer algo muy realista y por eso pues nos gustaría mucho como saber si hay como algún espacio donde podamos ver como esos ejemplos que nos puedan ayudar a aterrizar lo que tenemos pensado. Vale. Y por otro lado, no sé si te hago de una vez la pregunta o espero. No, 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 dale, dale. ¿Sí? Y sobre el número de contribuciones, por ejemplo, que nos decías, ahí justo también está relacionado con la anterior pregunta, como cuántas contribuciones han hecho en otros proyectos o de qué manera esos objetivos se han visto como sostenidos en el proyecto y ejecutados. O sea, que Mm, es no sé, cuántas visualizaciones, no sé si dentro del proyecto uno debería poner eso, expectativa de cuánta gente uno quiere que perfecto. pueda ver el proyecto como, sí, esos objetivos así como por cada acción. Buenísimas las preguntas que haces. Te respondo. Bueno, Hacer Wiki nace por primera vez en Colombia este año, es decir, que ustedes van a ser los primeros referentes, pero como somos una comunidad global, pues hay comunidades hermanas que han desarrollado estrategias similares. Entonces, les voy a mostrar algunas que hemos venido haciendo acá, que son razonables y otras, y les voy a dar algunos links para que ustedes luego chismeen y miren qué otras comunidades han hecho en el mundo cosas. ¿Sí? Entonces voy a presentarles este proyecto. Este proyecto es de plantas ruderales en Teusaquillo. Es un proyecto de una persona de la comunidad. Yo no sé si todos sabemos qué son plantas ruderales. Bueno, voy a decir, las plantas ruderales son estas plantas que algunos consideran como maleza que nace en medio del cemento, en las esquinas de las casas, suelen aparecer en los techos de las casas. Digamos, son como esas plantas resilientes que se sobreponen a la rigidez del cemento y aparecen en las grietas. Eso se conoce como ruderales. Entonces, este proyecto lo que hizo fue hacer recorridos por Teusaquillo y fotografiar esas plantas y caracterizarlas. Como se dan cuenta, esto está montado en una plataforma de eNaturalis, que es una de las plataformas hermanas nuestras. Claro, lo pueden hacer en eNaturalis, pero es muy importante, por ejemplo, que en Wikimedia Commons puedan estar también, ¿sí? Entonces, qué hizo esta persona de la comunidad? Pues fotografiar estas imágenes, estas plantas, identificar las características. Acá hay una cosa interesante y es que el nombre que aparece es el nombre común, no aparece el nombre científico. Pero claramente si yo abro cualquiera de estas, pues voy a llegar al nombre científico. Y este es un proyecto que fue financiado con una beca de identificar estas plantas ruderales. Esto está articulado a Wikipedia. Mira, acá hay un anexo de plantas ruderales y este es un listado de las mismas plantas que están al otro lado y que tienen página asociada a Wikipedia de estas plantas.
acá aparece una cosa importante y es la cantidad que tú decías, pero ¿cuánto es un número importante? ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa que puedan contribuir a las plataformas con nuevos contenidos. Acá los contenidos son estas imágenes de las plantas ruderales. Es fácilmente, es posible conseguir alrededor de unas 100, 150 fotos. Es imposible hacer 150 artículos, ¿sí? Porque si yo no sé qué tanta experiencia tengan ustedes en las plataformas, pero como esto tiene una curaduría colectiva, pues escribir un artículo en Wikipedia es un desafío porque la comunidad está pendiente de si es relevante enciclopédicamente, si está bien escrito, si a la comunidad mundial le importa la planta que estás colocando o no, solo por darles unos ejemplos. Entonces, si bien colocar 150 fotografías es un número razonable, alcanzable, colocar 10 artículos es un desafío, ¿sí? De hecho, un número razonable son 5 o 6 artículos de Wikipedia nuevos, pero hay una cosa importante y es que también nos interesa que se fortalezcan artículos que ya están, no necesariamente crear unos nuevos. Entonces, ahora que estamos en la campaña de Wikipedia en clave de América Latina, por ejemplo, hoy, si ustedes nos siguen en Instagram, ayer apareció Virginia Gutiérrez de Pineda, nuestra antropóloga famosa del billete de 10.000. Y si ustedes, no sé, están involucrados en ese tema, entonces podrían agregar o fortalecer el artículo de Virginia Gutiérrez de Pineda. Y eso también es válido, es fortalecer un artículo que ya existe, fortalecer un contenido que ya existe es también importante. Y también es importante que ustedes, por ejemplo, se reúnan con el parche, no sé, de cocina que tienen y los animen a contribuir en las plataformas. También interesa que pueda el proyecto traer contribuidores nuevos. Entonces, esas son como las dos cosas que yo podría contarles. No sé si respondí la pregunta o quedó algo ahí sobre el tintero. Sí, 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 muchas gracias. Gracias. Pues, Pues como decías, lo de fortalecer El artículos, mejoramiento de contenido, sí. ese fortalecimiento de contenidos que ya existen. Por ejemplo, cómo uno evidencia en el proceso de eso, porque digamos que ahora, por lo que me cuentas, por ejemplo, uno puede hacer una convocatoria con personas y entonces trabajar sobre artículos sobre un tema específico, ¿cierto? Me imagino que fortalecer tiene que ver solo con nuevas visualizaciones o también con aportar un artículo que ya existe, texto adicional. creo que editar, ¿no? Intervenir el artículo, ¿verdad? Para profundizar, mejorar, Sí. alimentar la investigación. Sí. Ahí están viendo un dashboard ustedes, están viendo un outreach, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí, Sí. Bueno, esto es la herramienta de seguimiento que tenemos. Entonces, cuando ustedes ganan el microfinanciamiento, lo que hacemos es construir un dashboard como estos y lo que hacemos es empezar a rastrear qué hacen los editores que ustedes suman a este artículo, a este dashboard. Entonces, estos son los usuarios y los editores, y nosotros podemos saber qué ha hecho cada editor, nosotros y ustedes, digamos, esto es público. Entonces, uno podría ver cuántas imágenes subieron, cuántos artículos subieron. Entonces, yo puedo ver este artículo, estos son Wikidata muestra todo es Wikidata. No quisiera mostrarles, voy a mostrarles el dashboard de glaciares, que es más sencillo. Entonces, de esa manera podríamos ver qué entendemos por mejorar un artículo. Agregar referencias,
mejorar ortografía y redacción, em, agregarle imágenes al artículo. Ese tipo de cosas las entendemos como mejoramiento y las podemos seguir con una herramienta como estas. Pero quería mostrarles. Ah, no, tal vez puedo ingresar por acá. Acá en el panel de control, miremos esta cátedra. Ahí están viendo. Esto fue una actividad que hicimos con la Universidad Nacional en el marco de una cátedra, de la Cátedra Glaciares. Entonces quiero que veamos, vamos a ver el artículo del Nevado del Huila y yo puedo ver, si ustedes ven en la parte inferior, estos son todos los usuarios que contribuyeron al artículo y estas son las contribuciones que ellos hicieron al artículo. ¿Sí? ¿Sí están bien? Sí. ¿Sí ven? Sí, Entonces, sí. este es el artículo de Nevado del Huila, es un artículo de Wikipedia, y esto fue lo que se hizo el editor AC1126 contribuyó con este párrafo y con estas referencias, y así sucesivamente podemos ver cuáles son las contribuciones que hizo ese usuario, ese editor, en esta página. ¿Sí? Están divididos en colores. Pueden imaginarse cómo estaba el artículo del Nevado del Huila, ¿sí? Y toda la contribución que se hizo en el marco de este proyecto. No sé si fui claro. Súper claro, ¿no? La verdad que Súper, sí. incluso muy interesante porque justo le decía a Carolina que en algún momento pues hicimos, pues apoyamos una actividad en la que estuvo Wikimedia, pero ahora mismo quedamos con la duda de hecho por eso pues nos enteramos, pero ahora mismo quedamos con la duda si de alguna manera eso se incluye en un artículo, como, o si todo lo incluyen en artículos o cómo es que funciona pues ese ecosistema de Wikimedia, sí. Súper. Pues nada, me alegra que les hubiese podido responder. Gracias. Sandra, tienes una pregunta. No te escucho. Estás. Ahí ya me Ahora escuchan. sí. Sí. ¿Y me Sí, te están viendo? escucho. Yo prendí la Te- cámara, pero te- no me ven. sí, te vemos. Bueno, yo tenía como dos preguntas específicas. Una es sobre si uno de los participantes es colombiano, pero está fuera del país, ¿se puede nombrar como dentro del proyecto, como uno de las cabezas del proyecto? Pues vamos a privilegiar personas que sean residentes en Colombia. O sea, digamos, yo presentaría el proyecto, pero en algún lo presentaría yo como residente en Colombia, pero dentro del Claro, un documento contribuidor. lo podría Per- nombrar como contribuidor o colaborador, ¿verdad? sí. Perfecto. Y bueno, lo otro es que pues el proyecto que hemos estado pensando es, porque justamente también como que todos le apostamos a, pues voy a hacer un montón de artículos, pero pues bueno, yo tengo como conocimiento en Wiki y llegar a hacer un artículo es como la parte final de todo un proceso. Entonces decidimos que lo más importante era recopilar tradición oral, memoria oral, para que eso fuera como un recurso que se utilice para desarrollar toda una metodología con un recurso wiki que puede ser Commons, Wikidata, y que de ahí salga la posibilidad de hacer algunos artículos, dependiendo de lo que encontremos en la recopilación de la memoria oral. Entonces, no sé si estamos como bien por ese camino, porque lo que estaríamos construyendo nosotros es una metodología que después sea replicable como en otras regiones de Colombia para pues, poder hacer el mismo proceso. Igual lo hicimos porque nos dimos cuenta que la memoria oral ya tiene como la primera fase de sustento bibliográfico, digamos por así decirlo, para poder hacer un artículo. Porque pues igual básicamente como que los artículos en Wikipedia si no tienen una base sustentable de referencias pues no funcionan tanto y pues ahí entran en un proceso
revisión, entonces pues quería saber si íbamos como por una línea bien. Sí, es posible. Subir sonidos es posible en Wikimedia Commons. Ahí la restricción es el tamaño, que es importante que lo Sí. tengas presente, pero es posible y es posible vincularlos con Wikidata. No hay ninguna dificultad para poderlo hacer y eso es una contribución importante. De hecho, varios proyectos a nivel mundial pues han hecho ejercicios, por ejemplo, un proyecto en Perú de árboles patrimoniales, también hace grabaciones de paisajes sonoros que vinculan al sitio donde está el árbol, por ejemplo. Eh, y esos recorridos pues se documentan en múltiples niveles, sonido, imágenes y texto. Ah, perfecto. Entonces sí, porque el objetivo es, o sea, nuestro proyecto está como basado en recopilar la memoria oral, cultural, ambiental y artística que hay aquí en Tabio. ¿Por qué? Porque hay unos Buenísimo. personajes muy importantes que han dejado un legado cultural importante, pero pues las nuevas generaciones no tienen conocimiento de qué ha pasado y pues creo que es una gran forma de contribuir a que entendamos qué ha estado antes de todo y por qué somos como una comunidad así. Chévere. No, súper. No, totalmente viable y además muy importante porque tenemos pues grandes desafíos. Pues imagínate lo que tuvimos que hacer con las comunidades Wayuu Claro. que para poder para que puedan tener Wikipedia, digamos, ahí hubo todo un desafío gigante que pasó por lo oral. Sí, y además Eh, porque pues podemos también enfocar en que podemos pensar que esa es una forma de recopilar información verdadera y que no está siendo mediada como por la visión de alguien que escribe, sino porque sale exactamente de la persona que lo ha vivido. ujú. Entonces, pues en eso estamos. Súper. No, adelante, Sandra. Espero el proyecto en 8 días. Bueno, vamos a ver. Sí, vamos, adelante. Bueno, muchas gracias. Diego, tienes una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, con respecto a la presupuesto, si vamos a trabajar, por ejemplo, con un colectivo de biodiversidad y se van a comprar como un kit de campo que es equipo pero básico, como una linterna frontal y eso, ¿también se tiene que regresar a la No, comunidad o eso sí se puede dejar en la no, comunidad? no, eso se puede dejar en la comunidad. Básicamente estamos hablando de equipos de procesamiento, digamos, procesamiento visual o procesamiento de datos o procesamiento de sonidos. Digamos, si tú vas a comprar una grabadora para hacer monitoreo de aves, pues seguramente, pues eso es importante para la comunidad y digamos, se podría pero no, ese tipo de linternas, reactivos, si te metes con un tema, no sé, estoy pensando en calidad del agua y quieres usar algunos reactivos para mirar, eso no sé, bueno. Em, Alguien tenía la levantada la mano, pero se arrepintió. Yo no veo la... Salosimch. Bueno, nos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Ese es como Hola. el name. Am, Tengo una pregunta respecto a, en un caso en donde el proyecto no quede, si hay una fase en donde se comunican como las cosas en las que puede mejorar Sí. la formulación o la vinculación o ese después en un caso dado. Súper, esa pregunta es muy importante porque puede existir la posibilidad que si un proyecto no sale favorecido en la primera ronda, potencialmente en la segunda ronda puede mejorarse y volverse a presentar. ¿Qué posibilidad existe? Y la intención es que, claro, los evaluadores puedan comentar y señalar qué elementos potenciales puedan mejorarse con la limitación que tiene esto, porque
no sé, imagínense que nos lleguen 50 proyectos, pues hacer este ejercicio en un tiempo récord de una semana y media, pues es un desafío gigante y seguramente los comentarios no van a ser a profundidad, pero sí es posible volverlo a presentar y sí es posible mejorar el proyecto para volverlo a presentar. No sé si respondí la pregunta. Sí, no, total, quería saber si existe esta fase posterior y, y bueno, eso era puntual. Súper, gracias. Harley, bueno, es Carolina, Carolina, sí, ¿no? Sí, Carolina y Jason, sí, Y sí. Jason, sí. Bueno, queríamos consultar contigo en el proceso de ya subir este proyecto. ¿Hay posibilidad de volver a hablar contigo como para como confirmar algunas dudas o no? ¿O con quién tal vez? No, lo puedes hacer por correo. Hay acá en la página de Hacer Wiki. Yo me salí de Hacer Wiki. Acá estoy. Yo seguí compartiendo, ¿cierto? Ahí Ah, pero ahí están. lo compartieron, hacer wiki@wikimediacolombia.org. ¿Sí? Ese, ahí puedes escribir. Esa es una estrategia. O nosotros con la lógica wikimedista puedes entrar a la página de discusión de esta convocatoria y dejar el comentario acá o la duda. Mm, La ventaja de dejar el comentario y la duda ahí es que le sirve a toda la comunidad, claro. ¿sí? Claro. Y la respuesta la pueden leer otros. Entonces, donde está la convocatoria es una wiki, entonces ahí en la página de discusión pueden dejar el comentario, nosotros respondemos y cumplen dos funciones. Resuelven su duda y le puede ayudar a la comunidad la pregunta que ustedes hacen. Vale. Hay un tema que nosotros queremos trabajar. Nosotros tenemos un proyecto de promoción de lectura, se llama Media Lectura. Y el proyecto que desarrollamos con Wikimedia, o bueno, el espacio que hicimos con Wikimedia hace un tiempo, fue con adultos mayores, para hablar desde el dinero, como desde el cambio monetario que ha habido durante los últimos años, ¿Mm? cuáles historias estaban ahí como ancladas a esas memorias con esos objetos. Pero pues digamos que eso fue puntualmente, solo estoy contando en relación al proyecto actual que queremos trabajar, pues es acerca de la información que encontramos sobre promoción de lectura en Bogotá y pues ojalá fuera en el país, pero en general en Wikimedia, ¿sí? Que según nuestra investigación no hay mucho allí. Entonces, quiero que me aclares una cosa que no me quedó clara sobre los contribuyentes, y es que, o sea, nosotros estudiamos periodismo y queremos que el proyecto esté enfocado como en ese trabajo investigativo para publicar artículos. Eso es lo que habíamos pensado. Para hacer como una hoja de ruta de lugares de promoción de lectura que pueden encontrar las personas en Bogotá. Pero cuando tú hablaste de los contribuyentes, es que el mismo proyecto puede reunir esas personas que quieren escribir sobre ese tema que uno se imagine, o a qué te referías tú. Pues es la primera vez que nosotros trabajamos con Wikimedia y de hecho hasta ahora estamos familiarizándonos como con la plataforma porque había sido distinto como los habíamos conocido. Entonces sí, quisiera que me ayudaras en eso. Vale, te respondo rápidamente. Bueno, además de estas plataformas, digamos, reina, entre comillas, de Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons, hay una plataforma que no sé si ustedes conocen que es Wikinews, Wikinoticias. Es una plataforma que pretende ser una agencia de noticias y yo no sé si en términos de lo que estoy entendiendo, pues hay dos maneras de poderlo hacer. Es decir, la ventaja de esta plataforma es que no tiene la inmediatez de los medios de comunicación digamos, del mainstream,
digamos, más masivos, sino que pues pueden eventualmente animarse a construir un artículo que documente esto que están diciendo. Eso es una manera. La otra es que a través de las páginas de las instituciones, mirar, no sé, de las bibliotecas mayores de Bogotá, de las bibliotecas asociadas a esas bibliotecas mayores, en las páginas de Wikipedia agregar algunos elementos de promoción de lectura que estos escenarios tienen. Eso podría ser una manera porque estoy seguro que la Biblioteca Virgilio Barco, la Biblioteca del Tunal seguramente tienen página de Wikipedia, pero seguro no dicen nada de promoción de lectura. Y para muchos de nosotros no es claro que las bibliotecas tienen una red de bibliotecas comunitarias, una red de los PPP, de estos sitios de lectura en los parques, y de golpe esas contribuciones son claves para alguien que lee un artículo de las bibliotecas mayores y estas bibliotecas comunitarias. Eso es una contribución importante para alguien que revisa un artículo, por ejemplo. ¿Sí? Cuando digo convocar nuevos editores, pues es que eventualmente algunas de estas personas que trabajan como mediadores de lectura, pues eventualmente les interese y les guste poder editar esos contenidos porque les duelen, ¿no? Pues es su área de trabajo y demás, y podríamos vincularlos al proceso de editar ese contenido. Es decir, los contenidos del proyecto no necesariamente tienen que ser editados por Carolina y Jason. Pueden haber otras personas que están vinculadas al proyecto que pueden contribuir en estos contenidos que les estoy diciendo. Estos son ideas muy gruesas. Tómelas con beneficio de inventario, pero es un poco la manera en cómo podrían abordar el ejercicio. Gracias. Gracias. Sandra, adelante. Hola a todas, a todos. Manuel, una pregunta. Mm, pues siento que las compañeras con pues, lo que han consultado de pronto responden un poquito, pero mi pregunta va en relación a los contenidos que se generan desde encuentros comunitarios, desde saberes locales, barriales. eh, ¿Qué nos recomienda, cierto? Si de allí se derivan fotografías, videos, historias que alimentan ya, por ejemplo, pues en este caso vamos a hablar de cuerpos de agua. mm, ¿Cómo nos recomiendas alojarlos, cierto? ¿Cómo alojar esta información? Y por otro lado, leo que en la parte, pues hay varias categorías, hay una que dice ambiental, pero va muy ligada también como a saberes científicos, ¿cierto? Pues o como ligarlo de alguna manera. En este caso, esto que viene también derivado desde un saber más comunitario, más popular, eh, se recomienda que vaya en esta parte de resiliencia ambiental o más en la parte de memoria. Sandra, qué pregunta tan difícil. Yo no sé si voy a poder responderla, eh, porque creo que transita en los dos universos, ¿no? Porque es memoria y es conocimiento. Eh, y bueno, tú podrías tomar una decisión de hacer un énfasis de un lado o del otro, sabiendo que no es un escenario delimitado. Eso por un lado. Pero la temática, pues es una etiqueta a la final, ¿no? Digamos, ese es digamos, es el eterno problema filosófico de delimitar los conceptos. Eh, entonces, en ese problema filosófico no queremos meternos, pero entiendo la pregunta que tú mencionas porque transita en esos dos universos. ¿En qué plataformas podría ser? Yo creo las plataformas, esto es un proyecto enciclopédico y es un proyecto que inicialmente comenzó en Wikipedia, que es un proyecto escrito, que tiene una apuesta de lectoescritura, digamos. Para poder contribuir en Wikipedia hay que saber leer y escribir y se castiga un estilo de escritura, se privilegia
una escritura enciclopédica pero la comunidad ha venido construyendo otros herramientas para seguir contribuyendo en ese universo enciclopédico y una de ellas es Commons, es decir, las imágenes también narran, también cuentan historias, los sonidos también cuentan historias. em, y pues puede ser importante también hacerlo. Pero también es importante que lo pienses multiplataforma, es decir, que seguramente vas a tener que crear algún elemento en Wikidata porque no existe. Seguramente vas a revisar no sé, puede ser que el río que estés documentando o el sitio que estés documentando ya tenga algún artículo en Wikipedia y lo que hay que hacer es complementarlo, agregarle una imagen o un pequeño paisaje sonoro. Entonces, creo que hay que pensarlo en múltiples niveles de narrativas, porque aquí también hay una apuesta de construir narrativas locales, digamos, imágenes, textos, eh, elementos que contribuyan a un conocimiento local importante. Ahora, ahí hay un elemento que hay que preguntarle a la comunidad, ¿qué quiere la comunidad que sea público, ¿no? Que sea visible para todos, ¿no? Y esa es una decisión del colectivo con el que tú trabajas, que es importante que se tenga presente. Es decir, que todos sepan que esa fotografía que se va a subir va a estar en, visible para todo el mundo. Y Gracias, pues Manuel. puede ser que a algunas personas no les guste y es importante que eso sea claro. Y animarlos a que ellos sean contribuidores también, para que tú no seas la mediadora de esa interacción. ¿Logré responderte, Sandra? Sí, perfecto. Muchas gracias. Ay, qué bueno. Santiago, Buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la información que nos compartes. Mi pregunta es relativa al asunto de las temáticas. En particular, a nosotros nos llama mucho la atención poder contribuir desde un proyecto, una iniciativa, en lo que tiene que ver con la tercera línea que por acá veía, inclusive en la cual se menciona, mira, acá está, dice pensamiento, perdón, dice tecnologías e infraestructuras de lo abierto. Entonces, nos llama mucho la atención el punto 3 de esta temática, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, la apropiación de tecnologías pues desde lo público, lo comunitario. Entiendo yo pues que también en contraposición a este tecnofeudalismo moderno. Así que yo quisiera saber si de pronto puedes darnos un ejemplo, así como ahorita mencionaste un ejemplo de proyectos que basaron su aporte en las contribuciones, que pues son digámoslo así, la planta básica, base de lo que es originalmente las contribuciones en el ecosistema de Wikimedia, pero quisiera saber si también pudieras darnos, por favor, un ejemplo de proyectos que hayan trabajado en el campo, pues, de la contribución un poco más técnica en cuanto a la infraestructura, el código abierto, aplicado, pues, a un proyecto, un mini grant, como es el caso actual. esa pregunta que haces, Santiago, es una pregunta que no puedo darte ejemplos aún en Colombia, pero hay ejemplos a nivel global interesantes. En la comunidad se han venido desarrollando bots que hacen actividades específicas. Em, Te doy ejemplos de algunos bots que fueron programados para hacer ejercicios de referenciación. En el estilo de escritura de Wikipedia pide que la referencia se coloque después del punto, no antes del punto. Es decir, cuando terminas la oración, pones la referencia, no antes. Entonces, un, un contribuidor, una persona de la comunidad desarrolló un bot que revisa el artículo
y mueve las referencias. Sí, ese es un ejemplo, digamos, muy básico de, de herramientas que corregirlas de manera manual es muy tedioso, aburridor, pero que yo puedo programar un bot para que haga el ajuste de estilo a esa situación. De ese tipo de cosas eh, nos estamos refiriendo. También hay bots que ajustan categorías, digamos, porque pueden estar repetidas y las ajusta. Revisa que un enlace esté roto y entonces genera una alerta para que se corrija un enlace roto. Ese tipo de ejercicios con microfinanciamientos son posibles, son viables y la comunidad los agradece un montón porque hay un montón de tareas de mantenimiento que son muy repetitivas. ¿Sí? A ese tipo de acciones nos referimos, eso digamos en términos de Wikipedia, pero podrían haber proyectos en clave de Wikidata, de visualización de datos, por ejemplo. Eh, Ahora nosotros en el proyecto de colaboratorio de memoria histórica tenemos un proyecto de 6402 y ahí hay un desafío de visualización de datos de los 6402. Entonces, lo que se hace es jalar los datos de esos que están en Wikidata y generamos una visualización dependiendo de lo que queramos ver. Cómo murieron estas personas en el tiempo, dónde murieron, digamos, ahí hay herramientas que podrían desarrollarse en esa clave de visualización de datos. Jalan datos de Wikidata y permiten una lectura o un análisis específico. No sé, Santiago, si con estos elementos que te he dicho logré responder tu pregunta. Y muchas gracias. Igual nosotros entendemos pues que precisamente de eso se trata la apuesta, de recibir propuestas, innovar un poco, pero es interesante lo que mencionas porque no deja de ser un tema editorial. Por ejemplo, en el caso de los bots que hacen esta corrección de la fuente después del punto, después de la oración. Así Mm, que bueno, ahí ya nos llevamos una idea. Muchas gracias por la información. gracias, Santiago. Nata, ¿tú tienes una pregunta? No, pero voy a leer las preguntas del chat. Ay, bueno, gracias. Yacir nos preguntó que si se podían comprar libros en el presupuesto y no sé si da de la mano con lo que le respondiste ahorita Diego y es si ese libro se devuelve o ellos se quedan con él. Ahí se escucha. Perdón, Nata, que te interrumpa. Es que se escucha como no tan bien. Ah, Sí, perdón, Nico. ¿Ahí se Sí, escucha mejor? Ya, se, ya, sí, mucho se, Gracias, mejor. se escucha gracias, mejor, gracias. sí. Sí, es que Yacir preguntó que si se podían comprar libros y no sé si va de la mano con que se compran los libros y eso queda de la comunidad o él se queda con esos libros, el proyecto. No, se podrían comprar libros nuevamente. El punto acá es que los rubros que se dediquen sean razonables en términos del presupuesto, es decir, que sea evidente la justificación de la compra de un libro para el proyecto y la justificación para que tenga sentido la compra del libro dentro del proyecto. Devolverlo no, no es necesario. Seguramente los evaluadores van a cuestionar la razón por la cual se necesita el libro en un proyecto de contribución a las plataformas. Eh, de hecho, porque hemos desarrollado proyectos con bibliotecas del Banco de la República, donde justo lo que hacemos es desarrollar proyectos en una biblioteca, jalar las referencias de los libros físicos, subirlas para mejorar un artículo en Wikipedia, por ejemplo, pero no sabría o no tendría ejemplos mejor de cómo se justifica la compra del libro para mejorar un artículo, por ejemplo, o la razón por la cual es importante comprarlo para el proyecto. Seguramente es un tema de imaginación mía, pero si se logra
justificar, no creo, no hay ningún problema. Se puede comprar y no hay necesidad de devolverlo. Gracias, Manuel. Y el otro es que si nos puedes compartir el enlace del proyecto de plantas boverales al chat. Sí, 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 ya Gracias. mismo en el acto. Gracias. ¿Y ya? Ahí les compartí el anexo y les voy a compartir el de eNaturalis. Em, ya, ya. Hola, Hola Carolina. yo tengo una duda que, como también desde el desconocimiento de cómo funciona este ecosistema, el wiki, y es el proyecto que nosotros estamos estructurando, tiene que ver con archivos con enfoque. Habíamos considerado la posibilidad de construir unas fichas que nos permitan, digamos, cómo andar en este punto, en un punto intermedio entre las fotografías, que evidentemente como archivos de derechos humanos no serían, digamos, no tendrían tanta información, y un artículo que, como nos mencionas, es muy difícil de elaborar y requeriría de un reto bastante importante. Habíamos considerado como un punto que fue una ficha, y no sé si exista de pronto como alguna recomendación, si de pronto esto ya se haya intentado antes y tal vez como lecciones aprendidas, o si de pronto exista ya una herramienta que permita recolectar la información y que haya dado como buenos resultados en términos de datos básicos, digamos como el interés está en un poco intentar fortalecer la información del universo que existe de personas dadas por desaparecidas a partir de una búsqueda de varias fuentes. Entonces es como eso, como la pregunta sobre la ficha específicamente por el instrumento. Te voy a compartir pantalla justo del proyecto 6402 porque yo creo que se te va a responder esa pregunta. Ahí están viendo un diente de león, ¿cierto? O bueno, lo que pretende ser un diente de león. ¿Lo ven? Sí. 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 Bien, en esta visualización del diente de león, cada uno de los elementos de los pistilos que tiene el diente, uy, ahí los biólogos me van a corregir, pero me hago entender, eh, son una muerte extrajudicial. Son las semillas. Y Oh, perdón. son las semillas y yo voy a un elemento de Wikidata. Están viendo el elemento de Wikidata de José Arnoldo García Giraldo. Y este es la ficha que tú mencionas. Este es el dato de él que pertenece al grupo que mal llamado falsos positivos en Colombia. Acá se construye pues la característica de este elemento, un ser humano, un hombre colombiano que fue muerto el 24 de enero del 2023, el sitio donde fue muerto y todos los detalles y las referencias de donde aparece. Entonces acá están los autos de la JEP donde él fue documentado. Eso es la herramienta de Wikidata y es la herramienta donde se construyen estas fichas. No sé, Carolina, si esto te responde la pregunta. Sí, gracias. Da bastantes ideas. Muchas gracias. Súper. Perdón, antes de pasar a otro, esta tarjetica del diente de león está donde está subida En Wikidata. en Wikidata, pero Sí, lo está hicieron en. con Unity, ¿no? Sí, Ya, la interfaz es Unity, pero el backend, digamos, la estructura de datos está sobre las plataformas Wikimedia. gracias.
¿Más preguntas? Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una, pero ahorita estabas mencionando algo sobre los recursos con la pregunta de los libros, que sí se pueden quedar. Y está relacionado em, con esa compra de equipos. Que, es que se acaba de ir la luz acá y estaba como volviendo y organizando todo eso, pero por eso estoy despistado. Em, En el caso de que el proyecto utilice sensores para medir condiciones del medio ambiente, ¿este tipo de sensores podrían quedarse en la comunidad o tendría también que devolverse, como el ejemplo que nos diste del computador o de la cámara, que quedarían para Wikimedia? No, los sensores, de hecho es una pregunta muy parecida a la que hizo Diego sobre las lámparas. No, no, porque además si quitamos los sensores, pues se deja de hacer el monitoreo. Si estás haciendo un monitoreo ambiental, entonces, pues sería absurdo no dejar esos equipos y esos sensores para seguir haciendo el monitoreo. Entonces, no pueden quedarse allá. Hola. Sí, muchas gracias. Ahí estaba escribiendo. Ah, buenísimo. Súper. Pues creo que lo hemos logrado en contra de todos los pronósticos. Pues les agradezco un montón su interés, sus preguntas, su ánimo. Muy chévere poder contar con los proyectos que ustedes envíen y pues cualquier duda que tengan durante esta semana, ojalá no sea el domingo a medianoche, pues las pueden dejar en la página de discusión o escribirnos al correo, y pues nosotros les vamos a responder lo más rápido posible. No duden en escribirnos, nos gusta recibir mensajes. Y nada, pues muchas gracias por conectarse hoy y les mando un abrazo desde la fría Bogotá. No, muchas Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas Manuel. gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Gracias, hasta luego. gracias. En el chat hay Chao, un que estén bien. formulario, Manu, el formulario de participación. Ay, el formulario, pero yo no lo tengo, ¿lo tienes? Sí, ya lo compartí en el chat. Nos Ah, jue agradecemos madre. mucho. Pregunta. Por favor, el formulario, importante diligenciarlo. No se vayan antes de haberlo diligenciado, por favor. Gracias, listo. Ya lo llenamos. Hasta luego. Chao. Ay, se me había olvidado.